Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Se me escucha? Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí, profe, se escucha. Bien, entonces vamos a seguir con lo que estábamos discutiendo la vez pasada. Antes de continuar, les digo que los recuperatorios van a estar corregidos, supongo que para la semana que viene. Esperemos que para el martes, miércoles, más seguro el miércoles. Este, la última vez que nos habíamos encontrado, entonces yo les estaba explicando que el sistema comercial de la Baja Edad Media recibía este nombre tan largo este nombre tan largo que es sistema pan-euroasiático o sistema pan-euroafricano asiático, y atravesaba, o mejor dicho, conectaba el Mediterráneo con Europa, a Europa a través del Mediterráneo con África y con Asia. Este, y les decía que la característica de la expansión de este sistema bajo el predominio mongol había sido una situación marcadamente cooperativa, perdón, en términos de división de oportunidades empresariales, aprovechadas especialmente por las ciudades-estado italianas. Es decir, si ustedes recuerdan el mapa, si no los recuerdan, era este, o también, si quieren darles otro nombre, en vez de ciudades-estado, las repúblicas marítimas de la península itálica. Las más importantes de ellas eran Florencia, Venecia y Génova, con una participación menor de Pisa, Milán, y con también en la península itálica, con otro poder muy importante que está en la península itálica, pero cuyos intereses no están en el comercio, que es el Vaticano, ¿no? Los intereses del Vaticano no están centrados en el comercio, ¿no? Sino en una serie de operaciones que son a la vez económicas y religiosas, que tal vez tengamos tiempo de hacer alguna precisión. Este, entonces, estas repúblicas marítimas o estas ciudades-estado italianas este, van a expandir sus operaciones comerciales, sobre todo Oriente, este, en términos de una suerte de cooperación interempresarial, de una suerte de cooperación de división del trabajo, este, beneficiosa para todas las partes, ¿no? En donde las posibilidades de saturación, ¿sí?, de alguna oportunidad comercial que pudieran dar lugar a procesos competitivos eran evitadas, orientándose hacia nuevas oportunidades comerciales. ¿Sí? Recuerdan que Europa, o mejor dicho, las clases acomodadas, las clases nobles este, europeas, se dirigen hacia la adquisición, hacia la compra de de productos lujosos, ¿no? Las especias, los textiles, este, las piedras preciosas, este, el marfil, el azúcar,
Y la orientación entonces, también los metales, ¿no? Entonces estas repúblicas marítimas pueden repartir oportunidades comerciales entre esos productos y sacar enormes beneficios, ¿no?, de esa expansión comercial. Hasta que, ¿no?, la expansión del mundo, la expansión bélica del mundo musulmán a través del Imperio Otomano, pone fin a esa expansión pacífica, y se desatan procesos competitivos, y a partir de este momento, ¿no?, algún momento en el siglo XIII, hacia fines del siglo XIII y comienzos del XIV, esa cooperación ya no va a ser posible y las repúblicas marítimas van a empezar una serie de guerras aprovechando, o mejor dicho, para excluir, ¿sí?, a los ahora competidores de las rutas comerciales no controladas por el Imperio Otomano. Con eso se va a producir un fenómeno que es el que nosotros nos importa, ¿sí? Se va a articular en principio la guerra con los procesos de expansión del Estado, con los procesos de centralización del Estado, con la participación o con un papel muy importante del capital. Ahora transformado ya no en capital comercial, sino sobre todo en capital financiero, en la medida en que las actividades comerciales orientadas hacia el este ya no pueden seguir expandiéndose. Entonces, puesto que no pueden seguir expandiéndose, el capital generado por esas actividades comerciales busca otras oportunidades de inversión. Y esas otras oportunidades de inversión van a estar dadas por el estado de guerra entre las repúblicas marítimas y por el estado de guerra entre los estados europeos que en este momento están comenzando, por ejemplo, a través de la Guerra de los 100 años, sus propios procesos de centralización estatal y para los cuales también precisan de capital, ¿no? Entonces, acá tenemos concretamente esto que decía Charles Tilly, ¿no es cierto?, de la relación entre capital y Estado. El capital permite el crecimiento del Estado y ese crecimiento del Estado implica un proceso de centralización estatal, esto que en la historiografía llama monarquías centralizadas, y el Estado ofrece al capital oportunidades de beneficio en la deuda pública y oportunidades de beneficio a través de la expansión, a través de las ventajas comparativas, perdón, proporcionadas por la protección. ¿Esto se entiende? ¿Hay alguna duda respecto de esto? Y entonces vamos a tener en el Mediterráneo la formación, ¿sí?, de una serie de mecanismos de alianza, ¿sí?, entre Estado y capital. Uno lo vamos a llamar capitalismo de Estado, ¿sí? Es el que va a tener lugar en Venecia, el que se va a formar en Venecia, ¿no?
con tal éxito que va a ser Venecia la que va a controlar las rutas hacia el este, ¿sí? este, expulsando a sus competidores, sobre todo genoveses y florentinos. ¿Me entienden esto? ¿Qué significa un capitalismo de Estado? No significa meramente una alianza entre capitalistas y el Estado. Significa, ¿sí?, que el Estado va a ser la fuerza primordial para dotar al capitalismo a los empresarios, ¿no?, de una ventaja competitiva para poder hacer frente a la competencia. ¿Y cómo va a ser esto? ¿No? A través, lógicamente, del gasto público. Y este gasto público, ¿sí?, que modernamente lo podríamos llamar keynesianismo militar, ¿sí?, ese gasto en el equipamiento y la protección de las fuerzas navales. ¿Por qué lo llamamos así? Porque para Keynes, ¿no?, el crecimiento del capitalismo precisa del gasto del Estado. ¿No es cierto? Porque veamos qué hacen, esto lo vamos a ver más profundamente, pero conviene tenerlo en cuenta como lógica que ocurre ya en Venecia, ¿sí? ¿Qué hacen los poseedores de dinero, ¿sí?, cuando ese dinero se transforma en capital? Pueden hacer varias cosas, ¿no es cierto? Una de las posibilidades una de las posibilidades, ¿sí?, que pueden seguir, una de las vías alternativas que se le abren a estos poseedores de dinero, ¿sí? Piensen que estos poseedores de dinero, hay algo que no pueden hacer, ¿no? Lo que no pueden hacer es consumir. No pueden consumir todo el dinero que poseen. ¿Me entienden esto? Este es un punto muy importante, ¿sí? Pasado cierto nivel de ingresos, ¿sí?, el poseedor de dinero no puede transformar ese dinero en consumo. ¿Esto se entiende? ¿Esto se entiende? ¿Sí? Se le abren entonces dos vías, ¿sí? Una que ocurre en momentos de incertidumbre es mantener ese capital como capital líquido. ¿Me entienden? La otra es transformar la otra que tiene que ver, ¿sí?, con la disminución de la incertidumbre, es transformar ese dinero en capital productivo. ¿Me entienden esto? En términos generales, Keynes, que piensa en lo que está ocurriendo luego desde la crisis del 29 en adelante, ve que los poseedores de capital, frente a las crisis, ¿sí?, no invierten su dinero, lo conservan como líquido, lo conservan como dinero, porque el dinero tiene entre sus funciones, ¿sí?, la de ser depósito de valor. ¿No es cierto? Entonces, puesto que no pueden consumir, puesto que no se puede incrementar el valor del dinero a través de actividades productivas, lo que pueden hacer los poseedores de dinero, ¿sí?, es mantener ese capital como capital líquido, ¿sí?, y en todo caso, incrementar su valor a través de operaciones financieras, ¿sí? Cuando estos poseedores de dinero, ¿sí?, van a considerar que es oportuno invertir, ¿sí? Esto para Keynes es el papel del Estado. El Estado, que a través de la obra pública favorece la actividad, y al favorecer la actividad, ¿sí?, supongamos, Keynes piensa sobre todo
en la construcción, ¿no es cierto? Al favorecer, ¿sí?, esa actividad, supongamos la construcción, los poseedores de dinero comienzan a invertir, porque esa obra pública precisa, ¿no es cierto?, de otras inversiones que pueden ser rentables para estos poseedores de dinero. ¿Me entienden esto? ¿Qué ocurre? ¿Sí? Por ejemplo, llaman a licitación, ¿no es cierto? Pero incluso la licitación, ¿sí?, la compañía que licita, supongamos que licite para construir una ruta o para construir la famosa presa Hoover, precisa de cemento, precisa de hierro, ¿no es cierto? Precisa de este, empresas que hagan el análisis geológico de la empresa, de la represa, ¿no es cierto? O el análisis geológico del suelo, etcétera. ¿Sí? Entonces la misma obra genera, dice Keynes, un efecto multiplicador. Por eso esto se llama el multiplicador keynesiano. ¿Me entienden? Este gasto, ¿sí?, que genera el Estado genera una multiplicación porque genera oportunidades que pueden ser aprovechadas por la empresa privada. ¿Me entienden esto? Esto no se va a decir que esto suena bien, pero no siempre funciona. Hay una serie de problemas que luego están implicados y ese gasto, ¿de dónde? Y haría pregunta, ¿y ese gasto que hace el Estado, de dónde proviene? Piense que el Estado, ¿sí?, tiene en su poder un mecanismo muy importante, ¿sí?, que es el propio dinero. Keynes piensa, ¿sí?, que el Estado, a través de la emisión, genera, ¿sí?, solventa el gasto de estas obras públicas, ¿sí?, que tienen como efecto multiplicador la actividad económica. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Discutiremos en otro momento esta cuestión de si este gasto es o no inflacionario y vamos a ver, ¿sí?, las situaciones. Imagínense esto, que ni mucho menos esta asignatura les puede decir cuándo ese gasto es inflacionario, porque si no, yo no estaría trabajando acá, estaría trabajando en otro lado. Este, este, porque francamente los economistas han fracasado en decir cuándo ese gasto es inflacionario. Sabemos que a veces es inflacionario, sabemos que a veces no es inflacionario, ¿no? Ahora, ese gasto en obra pública no es necesariamente lo que Keynes pensaba, era un gasto dirigido, ¿no?, a la obra pública, dirigido a la construcción, pues, pongamos por caso. Si no, puede ser un gasto de armamento. ¿Me entienden? Es decir, no obstante, esto lo vamos a ver más adelante, el Estado norteamericano, incluso en su época más neoliberal, haya defendido el achicamiento del Estado, mantiene operando el multiplicador keynesiano a través del gasto militar. ¿Me entienden esto? Esta es una observación bastante importante. Menem disminuye, ¿no?, el gasto militar, ¿sí?,
Digo esto por una observación que hace Paola, ¿sí? Que hace Miriam Paola. Menem disminuye gasto militar por la política de Bauzá de la eliminación, ¿no?, del servicio militar obligatorio. Este, Vamos a ver por qué hace esto. Esto tiene también su... Porque Ariel pregunta, ¿por qué muchos dicen que el modelo keynesiano fracasa cuando se lo aplica? Porque a veces fracasa. Ahora, lo que sucede es que a veces también tiene éxito. El problema de la teoría económica no, es que no están muy seguros de cuándo el modelo keynesiano tiene éxito, y cuándo fracasa, porque la expansión, ¿no?, capitalista enorme posterior a la década del 40, a la década del 45, pero posterior al 45, es gracias a la aplicación del modelo keynesiano. E incluso cuando los estados, Margaret Thatcher de un lado, Ronald Reagan del otro, este, canten loas al neoliberalismo y a la libertad de mercado y al achicamiento del Estado, van a incrementar enormemente el gasto público como gasto público militar, ¿no? Y esta es una observación que también se tiene que tener en cuenta, ¿no es cierto? Este, entonces, lo que hacen los venecianos, ¿sí?, es desarrollar un keynesianismo militar, expandir la actividad comercial a través de los mecanismos a través del fortalecimiento de de los mecanismos de violencia, ¿no es cierto?, a través de la guerra y de los diversos dispositivos utilizados en la guerra, flotas, cañones, soldados, todo lo que a ustedes se les pueda ocurrir al respecto, porque piensen que cada uno de ellos, ¿no?, implica industriales e implica comerciantes, ¿no es cierto? Este, y utilizar, ¿no es cierto?, parte del capital generado, ¿no?, en la misma expansión del aparato bélico. Esto puede ser lo que tenía Alemania. Sí, en parte, Ariel. Ariel pregunta si esto es lo que ocurre en Alemania. Supongo, en las dos guerras, ¿sí? Alemania en el prefacio a las dos guerras mundiales, ¿sí?, desarrolla una política de este tipo. ¿Me entienden esto? Entonces, la expansión del Estado y la expansión del capital son solidarias unas de otras a través de un gasto público orientado a la protección y expansión del capital. ¿Me entienden esto? Y esto va a ser tan exitoso en Venecia que Venecia va a mantener ferozmente su autonomía y ferozmente su carácter de potencia marítima hasta la conquista napoleónica, es decir, hasta fines de 1700. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Y entonces tenemos esto, ¿sí? Venecia con la conquista napoleónica, exactamente. Este,
Entonces, en Venecia tenemos la conformación de un capitalismo de Estado bajo una suerte de keynesianismo militar. En Florencia, el proceso que lleva a la disolución, el proceso que lleva este, las transformaciones de la ciudad-estado florentina son bastante diferentes, ¿no es cierto? Este, lo que se construye no es una expansión militar comercial, sino la generación de una serie de especuladores financieros extremadamente exitosos, ¿sí? El más exitoso de ellos es la Casa Médicis, ¿no? Los banqueros del papado. Este, Esto significa para Florencia un proceso de desindustrialización, ¿no es cierto? Estos florentinos dejan de invertir en actividades industriales que eran importantes en la rama textil en Florencia y pasan a invertir en actividades financieras. ¿Sí? Se convierten en los prestamistas del papado, no únicamente del papado, también de la corona inglesa, y también financian con este capital este, un gobierno oligárquico, ¿sí? Preocupado, que reprime el descontento social, ¿no? Generado por los procesos de desindustrialización y invierte una parte muy importante del capital en gastos de prestigio. Esos gastos de prestigio son, por supuesto, ¿no? Los que dan lugar al Renacimiento florentino. ¿Me entienden esto? Los gastos de prestigio los podemos considerar como gastos políticos, ¿no es cierto? A partir de estos gastos, este, los, la Casa Medici logra, ¿no? Incorporarse a los sistemas de gobierno de las monarquías en proceso de centralización, este, es decir, logran ennoblecerse. ¿Me entienden esto? ¿Esto se entiende? Y el otro caso, que es para nosotros central, ¿sí? En este nos vamos a detener, es el de los genoveses, ¿sí? Los genoveses forman un caso particular, ¿sí? Debido a una particularidad de la estructura genovesa, la estructura social genovesa, es la diferenciación en dos clases muy, muy marcadas, ¿sí? Que habían sido aliadas durante la época de la expansión comercial paneuroasiática, pero que luego de la derrota genovesa se van a separar, ¿sí? Una clase noble que concentra los medios de coacción y una clase comercial que concentra los mecanismos financieros.
esta clase comercial y financiera genovesa, ¿no? Entonces, como resultado de esta división de clases, perdón, este es un punto importante, el Estado genovés va a ser un Estado débil. ¿Sí? Va a ser un Estado tan débil, ¿no? Que que varias veces va a ser conquistado, dominado, ¿no es cierto? Va a entrar bajo la esfera de otros poderes, tanto italianos como europeos, ¿sí? Va a entrar en la esfera de Milán, o va a entrar en la esfera de Francia, ¿sí? Pero, no obstante eso, ¿sí? Es un Estado cuya capa comercial y financiera desarrolla durante la expansión comercial y perfecciona una vez que la expansión comercial que la expansión comercial se le cierra, una serie de mecanismos financieros y comerciales que buscan, ¿no? Oportunidades de aplicación. En otros términos, ¿sí? La clase comercial genovesa va a buscar oportunidades de inversión en otros estados, ¿sí? En otros estados territoriales, en otros estados en proceso de centralización. Y sobre todo las va a encontrar en la península ibérica, es decir, en el Estado español, ¿sí? Que está en proceso de constitución. ¿Me entienden esto? Y entonces, en la península ibérica, ¿no es cierto? Y entonces ustedes tienen acá el cambio de color en este mapa, muestra el desplazamiento de las colonias genovesas, ¿sí? Desde el rosa al, no sé qué color es el que aparece en la península hispánica, no sé qué color aparece España y Portugal, marrón, amarillo, yo soy medio daltónico, este, durazno, el durazno para mí es una fruta de un color. Este, pero si mira, lo dice de ser. Este, este, y estos colores corresponden a diversos periodos, ¿no es cierto? En el 1300, ¿no es? La expansión genovesa es de color rosa y está orientada hacia el este. Y luego, ¿sí? Se va a ir desplazando, ¿no es cierto? Casi en su totalidad, primero hacia Aragón y luego hacia Castilla. ¿Se entiende esto? Es decir, a la península ibérica. Tuvieron problemas. Miren, me dice que no pudo descargar la bibliografía, ¿sí?
yo ahora después de la clase tengo que subir más bibliografía. ¿Sí? Lo que doy ahora, lo que voy a dar el lunes, ¿sí? ¿Tuvieron problemas para descargar la bibliografía? ¿No se descarga? ¿No se abre el archivo? Que, Miriam, no se abre el archivo. Profe, pasa que creo que es un archivo zip que tienen que descomprimirlo y ahí se encuentra recién la bibliografía. Pero yo, Miriam, yo creo que subí, la última bibliografía que subí no la subí como zip, la subí directamente creo que como PDF. Ya me voy a fijar, Miriam, termina la clase y me fijo en eso, ¿sí? Me fijo eso con los muchachos. Este, bien, y esto, lo que acaba de decir Miriam, si tienen algún problema y nomás me mandan un mail, en segundo término, y después deja ya en un rato termina la clase y subo dos textos, ¿no? Que tienen que leer con la expansión, que tienen que ver con la expansión materia, con el régimen de acumulación genovés. Este, uno es la mecánica del régimen de acumulación genovés, incluyendo su origen en la expansión financiera paneuroasiática, y el otro es un análisis más pormenorizado sobre cómo funcionan las operaciones de minería en Potosí. Bien, entonces, que es un texto medio viejito, de hace 50 años exactamente, ¿no? Pero que nos va a servir, total, no necesitamos mucha actualización, con una idea aproximada nos basta para ver cómo funciona este, estas operaciones tan extrañas que son este, las de extracción de plata y su transformación en dinero, ¿no es cierto? Porque la plata es a la vez un metal y es a la vez dinero, ¿no es cierto? Bien, entonces cerramos esto que habíamos abierto con Miriam. Eh, bien, entonces, este, estos capitalistas genoveses buscan oportunidades de inversión en la península ibérica, ¿sí? Y van a desarrollar esto que a nosotros nos interesa, ¿sí? Los capitalistas genoveses van a ser, recuerdan la noción de régimen de acumulación. La noción de régimen de acumulación implicaba el funcionamiento de dos agencias, ¿no es cierto? De una agencia empresarial y de una agencia estatal. E implicaba el tipo de relación entre esas dos agencias. Y luego, ¿no? Junto con ello, la estrategia empresarial que hacen, que movilizan estas agencias empresariales para poder expandirse. La agencia empresarial genovesa, en su expansión, va a conformar en gran parte el inicio del sistema mundo capitalista.
en los términos de Arrighi. ¿Sí? Recuerdan que en los términos de Arrighi, el capital no se define por su compromiso como por su compromiso, perdón, con un mecanismo de explotación particular, como en el caso de Marx, ¿no? Para Marx, el capital es una masa de dinero que se valoriza en términos de la relación entre capital constante y capital variable. Relación, ¿sí?, entre capital constante y capital variable, este, establecida por ese mecanismo de explotación particular que es la plusvalía. Esto se entiende, ¿no es cierto? En el caso de Arrighi, ¿sí?, el capital se define como una masa de dinero cuya naturaleza fundamental es la flexibilidad y que busca oportunidades de inversión tan extraordinarias que justifiquen esa transformación de capital líquido en mercancía. Y entonces, ¿sí?, cuando las encuentra, tenemos un proceso llamado expansión material, en donde las agencias empresariales y las agencias estatales, al actuar, ¿sí?, como las primeras como agencias capitalistas, logran la expansión del sistema mundo a través de las actividades de inversión y reinversión. Y el Estado acompaña ese proceso al otorgar protección y al aprovechar parte de esos beneficios para sus propios procesos de centralización y competencia interestatal. ¿Me entienden esto? No hay problemas entonces, ¿no es cierto? Ahora, estas agencias empresariales genovesas, ¿sí?, es muy importante que las veamos detenidamente porque tendemos a considerar, ¿no?, que esta figura mítica, si quieren, del capitalista como empresario y como empresario individual, heroico, esclarecido, que ve, ¿no?, oportunidades empresariales, perdón, oportunidades de beneficio, ¿sí?, y que está dotado de una enorme originalidad para desarrollar procesos de innovación, ¿no es cierto? ¿Me entienden esto? Esto no estoy seguro de si alguna vez haya correspondido a la realidad, pero definitivamente yo tiendo a pensar que no. Pero sea como sea, esto no es el inicio del capitalismo. En el inicio del capitalismo, en el inicio de esta expansión, que va a ser, ¿no?, esto que conocemos como expansión transoceánica, los procesos de conquista y colonización americanos, o lo que se decía cuando yo era estudiante, el proceso de encubrimiento de América, más que el proceso de descubrimiento de América, no son protagonizados por capitalistas individuales, sino en principio por compañías, ¿no? Siempre, no capitalistas individuales, ¿no?, sino capitalistas asociados, ¿sí?, en compañías. Estas compañías son compañías muy pequeñas a veces, ¿sí?,
pero tienen una particularidad, pueden articularse en redes, ¿sí? Es decir, pueden articular interconexiones en espacios muy amplios, en espacios que van en el mapa este, ¿no? Desde Génova hasta Italia, perdón, desde Génova hasta la península ibérica, desde Génova hasta España y desde España hasta América, e incluso más allá, desde España hasta América, hasta Filipinas, ¿no? Que es hasta donde aproximadamente llega la expansión española. ¿Me entienden esto? Entonces lo que tenemos en el inicio son unas agencias empresariales muy particulares, ¿sí? Que son compañías susceptibles de organizarse y desorganizarse en función de los objetivos empresariales que buscan. ¿Esto se entiende? Estos objetivos empresariales a veces dan lugar a redes muy centralizadas, muy amplias, ¿sí? Como aquellas que construyen unos, unos capitalistas muy importantes en Génova, como los Balbi, que son los llamados señores de la lana, que cuentan con 100 redes de relaciones que incorporan cientos de personas, ¿no? O que están este, diseñadas, ¿sí? Para el control de cientos de personas, ¿sí? Y que articulan, lo debemos decir así, decenas de compañías más chiquitas, ¿sí? Cada una con funciones muy específicas. Por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es lo que buscan los señores de la lana? No meramente lana, ¿no es cierto? Eso sería muy tonto, ¿no? ¿No? Sino especular con el precio de la lana. Esto es una actividad más inteligente, ¿no es cierto? Pero porque no se establece necesariamente esto que dice Miriam, de hacer lana significa dinero, sino significa de hacer lana en ciertas condiciones, en condiciones muy favorables del mercado, significa hacer mucho dinero. Y estas condiciones favorables del mercado implican un conocimiento muy acabado de parte de la red en su conjunto de lo que puede ocurrir con el mercado textil de un año para otro. Entonces, si estos analistas de mercado, le podríamos llamar así, pertenecientes a la casa Balbi, que está en parte en Génova, ¿no? Ven que el precio de la lana por los gastos cortesanos va a incrementarse. Entonces, esta casa que está en principio en Génova, deja de estar solo en Génova y se comunica con agentes de la Casa Balbi en Castilla o en Granada para que comiencen a comprar por adelantado la producción lanera castellana o granadina. ¿Me entienden esto? En una operación que se llama señalamiento. ¿Sí? Los Balbi de Génova
movilizan, ya vamos a ver a través de qué mecanismo, dinero para pagarles por adelantado, ¿sí? Para adelantar una parte del pago de la lana, deberíamos decir así, a los criadores castellanos o granadinos. ¿Me entienden esto? ¿Me entienden esto? Y entonces logran algo muy, muy importante, el control de los recursos laneros en las zonas productoras de lana. ¿Me entendés esto, Maximiliano? Si yo quiero, si yo pienso, preveo, ¿sí? A través del conocimiento pormenorizado de la demanda futura del comercio textil, que el precio de la lana se va a incrementar, esto es lo primero que tenés que entender, ¿no es cierto? Un capitalista lo que hace es calcular a futuro. Mientras más a futuros, estas estimaciones son estimaciones especulativas o permiten la especulación. ¿Me entienden? Es probable, pero no está demostrado en el caso español y genovés, sí está demostrado en el caso holandés, que vamos a ver después, que estas actividades especulativas, ¿sí? Que estas operaciones de previsión respecto de estados futuros del mercado sean posibles por la intervención de los propios comerciantes. Es decir, los propios comerciantes generan escasez de un año para otro. ¿Me entienden esto? Comprando, manteniendo stocks inmovilizados. Claro, piensen que esta red la llamamos una red genovesa porque es en parte una mente colectiva. ¿Me entienden? Es decir, no está conformado por empresarios aislados, sino por empresarios en asociación con otros. Entonces, es probable que es muy probable que los propietarios, que los productores de lana hayan actuado en consorcio con los productores textiles a los efectos de subir los precios. ¿Me entienden esto? Lo que tenemos entonces, ¿sí? Es una red empresarial que opera con objetivos comunes, ¿sí? Dado por un reparto del beneficio que favorece a todas las compañías. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Maxi, ¿me entendés? Maximiliano, ¿me entendés? Y entonces ven que esta actividad especulativa, esta actividad de una operación, porque llamamos especulativa a algo que ya lo hemos definido desde el comienzo, ¿no es cierto? Depende del estado,
depende del estado del mercado, Maximiliano. Podés, ¿sí? A veces sí, a veces no. Si vos sacás stock, si vos inmovilizás stock, ¿no es cierto? No hay que vender o hay muy poco que vender, entonces suben los precios. Si vos agotás el stock y tu stock era muy amplio, lo más probable es que tu operación de venta disminuya el precio. ¿Me entendés esto? Entonces volvamos al punto importante. ¿Sí? Nosotros siempre hemos definido, ¿sí? Que para que haya capitalismo, las ganancias tienen que ser extraordinarias. Y la actividad es especulativa porque aprovecha las condiciones que generan esas ganancias extraordinarias, ¿no es cierto? O sea, no hay capitalismo que no sea en parte especulativo en cuanto a la comercialización y la producción, porque debe generar las condiciones de la ganancia, de su beneficio extraordinario. ¿Me entienden esto? Ahora, es central, ¿sí? Maximiliano pregunta, si la ganancia es máxima, ¿no hay poca venta? Debemos pensar, ¿no? Que eso es lo que moviliza la expansión territorial, ¿no es cierto? La expansión territorial del capital hacia este, España primero y luego hacia Canarias, luego hacia América, ¿no es cierto? Lo que hace, ¿no es cierto?, es mantener una ganancia, expandiendo también las ventas. Es muy, ¿se entiende esto? Entonces, lo es central para este tipo de operaciones el control, ¿no es cierto? Es central para este tipo de operaciones el control de todo aquello que va a participar de un proceso de obtención de ganancias extraordinarias. No hay problema, Maximiliano. Ustedes pregunten, si no entienden, pregunten. ¿Sí? Yo no me ofendo porque preguntan. ¿Sí? De últimas nunca me ofendo. ¿Sí? Este, ni porque pregunten, ni porque no pregunten. este, tampoco me ofendo si no estudian. Lo que sí me pone contento es si estudian, ¿no? Este, pero no, yo me ofendo pocas veces. Este, mientras no hagan trolling, como se dice ahora, no hay problema. Si hay trolling tampoco me voy a ofender, pero sí los voy a retar. Este, como mi hijo me hace ver trolling a los docentes, este, fui aprendiendo. Fui aprendiendo cómo evitar, pero mejor que no se produzca, ¿no? Este, entonces, les decía, es central para estos procesos de beneficio el control. Y lo que hacen entonces los genoveses
es asegurarse el control de la materia prima. Eso hacen, eso hemos visto, eso es lo que les acabo de describir de manera esquemática, ¿no? Con la lana, ¿no? Señalar la lana, es decir, pagar por adelantado una parte, ¿no es cierto?, del producto que los laneros se comprometen a entregar de un año para otro. Este, y también este, los procesos de transformación de esa materia prima. Entonces, y los procesos de transporte, ¿no? Entonces, de un año hacia otro, los señores de la lana o los señores del azúcar, que son también en las operaciones azucareras, esta es la gracia de tener, miren, me pregunta, y si quieren vender a otros, la gracia de esto es que son los genoveses los que tienen el dinero constante y sonante para mantener bajo control, bajo su control, la materia prima. ¿Cuándo? ¿No? Porque esto efectivamente vemos que ocurre, ¿no? Finalmente, los procesos de competencia son inevitables, ¿no es cierto, Miriam? El control, ¿sí?, nunca puede durar mucho tiempo y entonces eventualmente va a haber competencia. Y entonces los capitalistas van a tener que buscar nuevamente oportunidades de inversión de otra forma. Y vamos a pasar entonces de la expansión material a la expansión financiera. Pero por ahora, ¿sí?, en el siglo, en 1500, es decir, en el siglo XVI, ¿sí?, que es el momento de la expansión material, los capitalistas genoveses pueden controlar pueden controlar en tanto poseedores de liquidez, ¿sí?, la materia prima lanera. Miriam me pregunta sin violencia, a veces con violencia, ¿sí? ¿Por qué? ¿Y dónde está la violencia acá? Porque también esto involucra una actividad posiblemente especulativa a través de un préstamo hipotecario, ¿no es cierto? Y entonces va a ocurrir que una parte de la ganadería castellana o granadina termina en manos genovesas. Porque a veces, ¿sí?, esta operación es sencillamente un préstamo. Y este préstamo es concedido a través de lo que hoy llamaríamos una garantía hipotecaria. ¿Me entienden? Es decir, los ganaderos, los productores, ponen como garantía sus propias propiedades, ¿sí? Sus propias propiedades, una tontería, ¿no es cierto? Sus propiedades, que terminan pasando a manos genovesas, es decir, en el proceso, los genoveses se van a hacer también señores territoriales españoles, de territorios españoles. ¿Me entienden? ¿Me entienden esto? Y con ello no es solo suficiente, entonces, ¿sí? Claro, exactamente, ¿sí? Si el contrato, porque este es un contrato, suscripto, no sé si se dice así, ¿sí?, antinotario, ¿sí?, que es un escribano, ¿no? Esto da lugar a juicios, ¿sí?, en 1500, ¿sí?, muy investigados por los historiadores.
Este, no, ya no vale la palabra, ¿no es cierto? Pero fíjate bien, ya no vale la palabra vale entre genoveses, porque de lo que no hay acuerdo, ¿sí? Aunque no hay acuerdo escrito, es de la articulación de las compañías. Lo que hay en la articulación de las compañías es sobre todo correspondencia y giros, ¿sí? Y transferencia de fondos y circulación de letras de cambio. La red genovesa, como red, es un organismo de confianza. ¿Me entienden esto? De otra forma no podría tener, ¿no?, las funciones que tiene, porque ustedes ven, esta red cautiva recursos, ¿sí? Controla recursos, controla el transporte también, porque también con el transporte es necesario hacer la misma operación de pagarlo por adelantado, en parte, para tener el control de eso para el siguiente año. Y, y esto, tanto el transporte dentro de España, como el transporte entre España y Génova, en donde va a ir a parar la lana. Y también los medios de transformación. En este caso, ¿sí?, en el caso de la lana, los unos talleres, una suerte de talleres, donde la lana es lavada y enfardada. ¿Se entiende esto? Y pagos también, ¿no?, a los agentes del Estado, porque se debe tributar, ¿sí?, se deben pagar impuestos por estos movimientos, ¿sí?, de sacos de lana de un lugar a otro. ¿Me entienden esto? Y esto que sabemos es les traigo a colación el caso de la lana, porque es un caso bastante bien documentado, ¿sí? Esto se hace también para otros productos también especulativos. Y estas redes enormes, vimos que implican la transferencia de medios de pago, es decir, de dinero, o de medios de cambio que representen dinero. Y entonces, ¿sí?, estas redes genovesas son también redes financieras. ¿Me entienden esto? Y por lo tanto, la localización de estas colonias genovesas sigue el control necesario para la materia prima, el control necesario de los medios de transformación y el control necesario de las plazas de cambio, es decir, las plazas donde se realizan, ya vamos a ver de qué modo, y que son las operaciones financieras, que son las ferias de cambio, las ferias de Medina de Campo y de Medina del Río Seco, y más tarde la feria bajo control genovés, ¿sí?, que es la feria de Piacenza, permiten todo este movimiento de bienes y dinero, cuya complejidad y cuya eficacia entonces, ven ustedes,
no puede ser igualada fácilmente por otras naciones empresariales, ¿sí? Por ejemplo, los cristianos nuevos, es decir, los judíos convertidos, los alemanes, ni obviamente tampoco los españoles. Entonces, todos estos operadores van a competir eventualmente, pero no van a poder hacer frente a la expansión de la red genovesa. Y cuando estas oportunidades de enormes negocios no están presentes, o para los que no participan en ellas, esta red se desagrega en unidades más pequeñas que aprovechan oportunidades locales. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Y los genoveses entienden también muy rápidamente esto que observaba Brodel. Recuerden que para Brodel el capital solo triunfa cuando se identifica con el Estado. Entonces, estas redes también se van a incorporar a los mecanismos estatales y a los mecanismos municipales, que son estos dos mecanismos de administración, la administración municipal del burgo, ¿sí?, de la ciudad, y las administraciones estatales bajo las coronas de Castilla y Aragón, las que controlan el flujo de mercancías y controlan el flujo de finanzas. Y el flujo de finanzas obviamente también involucra la creación de bancos, ¿no es cierto? Estos bancos, salvo uno central para nosotros, son en general empresas de poca duración, vinculadas, ¿no?, a las transferencias de liquidez, ¿sí?, este, para actividades específicas. ¿No es cierto? Por ejemplo, este asunto que vimos de la lana. Entonces no van a ser los bancos, salvo un caso que es central, que ya hablaremos, que es la banca genovesa, el banco de la Casa de San Giorgio. El resto de los bancos que se conforman en la península ibérica son bancos de corta duración. ¿Esto se entiende? Entonces, cuando yo les pregunte, ¿no?, eventualmente va a ocurrir, ¿desde cuándo? ¿Qué querés que te repita, Diego? No, no importa, después lo vemos, ¿no? Les decía, la conformación de los bancos, dice Miriam, son una suerte de bancos descartables. Yo les diría, son bancos localizados, tanto localizados en ciertas ciudades como localizados para actividades específicas, ¿sí?, dentro de una red conformada en un momento, ¿sí?, y en un lugar. ¿Me entienden? ¿Me entendés, Maximiliano? ¿Se entiende? Porque es necesaria la movilización de dinero para el control de recursos. Y esa movilización de dinero está controlada por el Estado y por lo tanto se debe pedir permiso al Estado o a la ciudad para movilizar dinero. Y entonces estos bancos son operaciones legales, ¿sí?,
de transferencia de dinero. Obviamente, ¿sí? Hay un montón de operaciones ilegales. ¿Me entienden? ¿Se entiende esto? Hay también un montón de operaciones ilegales porque también, ¿no? La evasión fiscal es atractiva para estas redes. Pero la evasión fiscal es siempre una operación riesgosa. Entonces, si bien financieramente uno puede pensar que conviene la evasión fiscal, las redes lo que hacen es hacer legal a través de los bancos la transferencia de dinero. Por más que sobre ello tengan que pagar impuestos. El pago a los productores, el pago a los transportistas, el pago a los ingenios, a los talleres de transformación, los impuestos, el pago a los propios agentes, todo eso es dinero, ¿sí? Todo eso es dinero que además ven ustedes que el elemento fuertemente que permite a los genoveses establecer actividades cuasi monopólicas es su capacidad de movilizar dinero con mucho tiempo de antelación. Y así controlar recursos, transporte y mecanismos de transformación. Y así a veces ganan todos, ¿sí? Otras veces no, pero en general, porque hay veces que también los genoveses hacen malos negocios, no creamos, ¿no? Que los capitalistas son perfectos ni mucho menos, ¿sí? Pero este mecanismo es un mecanismo para disminuir incertidumbre, ¿no es cierto? Y otra forma de disminuir la incertidumbre es evitar la especialización, ¿no es cierto? Es decir, diversificar las actividades empresariales. Entonces, aunque los señores de la lana parezcan especializados en los negocios laneros, a veces van a hacer otra cosa, además de comerciar y comprar lana. Van a comprar alumbre, ¿sí? Van a comercializar alumbre. El alumbre es un compuesto químico para fijar y resaltar los colores que todavía se usan en algunos procesos textiles. Este, van a traficar con aceite, van a comprar y vender aceite, van a comprar y vender vino, ¿sí? Y cuando estas redes se expandan cuando el imperio, perdón, se expanda hacia América, estas redes se van a expandir entonces con el imperio. Y entonces ya no es únicamente a Castilla, perdón, a la península ibérica a quien tienen que proveer, es también al mundo colonial.
¿Me entienden esto? Como resultado de ello, también sus actividades se van a seguir diversificando. En la conformación de compañías de exploración, o sea, en el financiamiento de estas aventuras de conquista, en el tráfico de esclavos, en los negocios del azúcar, en el aprovechamiento de algunas materias primas extraídas de América, como son algunos tintes, etcétera. Y sobre todo, ¿no? Ven ustedes que se especializan siempre en algo, en la movilización de capital. Es decir, que sea cual sea la actividad que realice la red genovesa, esta red genovesa siempre tiene que movilizar capital. Y para movilizar capital, entonces debe dotarse de unos instrumentos muy eficaces, o se va a dotar de unos instrumentos financieros muy eficaces. Incluyendo, ¿no? Porque obviamente el correo estatal no existe aún, sus propios mecanismos, ¿sí?, postales. ¿Se entiende? Entonces podemos entender esta noción que ustedes se van a encontrar, que es la de nación en diáspora, ¿sí? Una diáspora es una expansión territorial, una enorme inmigración. Los genoveses están en todos lados, ¿sí?, además de Génova. Están en todos lados en donde puedan hacer negocios rentables, ¿no es cierto? Pero a la vez, ¿sí?, externalizan la protección, porque la protección no queda de todas estas operaciones, no queda a cargo de los propios genoveses, ¿no es cierto?, sino de la corona española. Entonces vamos a tener esta particularidad en la expansión material, porque de eso estamos hablando, ¿no es cierto?, de una expansión material, de la expansión material del ciclo sistémico de acumulación genovesa. La conformación de una agencia dicotómica, en donde la agencia empresarial y la agencia estatal corresponden a entidades nacionales diferentes. Una es genovesa, otra es española. ¿Me entienden? ¿Esto se entiende? Porque las otras agencias que vamos a hacer, que vamos a ver, perdón, no vamos a hacer nada, vamos a ver nomás. Las otras agencias que vamos a ver, ¿sí?, aunan dentro de la misma nación el capital, ¿sí?, y el Estado, ¿no? La expansión material holandesa que vamos a ver después está centrada en capitalistas holandeses que pueden contar con capital del resto del sistema mundo, ¿sí?, pero su núcleo duro, ¿sí?, son los capitalistas holandeses,
y el Estado español, y el Estado holandés. Lo mismo va a ocurrir con la agencia, con las agencias inglesas, y lo mismo va a ocurrir con las agencias estadounidenses, ¿no? Como protagonistas cada una de su propia expansión material. Y esta agencia, esta agencia estatal española, en una primera parte, en una primera etapa, la corona de Castilla, ¿sí? Y luego los Habsburgo, ¿no? Los Austria, el Sacro Imperio Romano Germánico, es una agencia que podemos llamar territorialista. Es una agencia que no está pensando, ¿sí?, tanto en el capital. ¿Sí? Los que piensan en el capital, en los beneficios capitalistas, son los genoveses. La agencia estatal está pensando en la expansión territorial. ¿Me entienden esto? Y un aspecto, ¿esto se entiende? Chicos, un aspecto de esta expansión territorial, recuerdan que la agencia estatal, ¿sí?, controla el territorio, porque para que haya expansión capitalista debe haber control del territorio, puesto que los procesos vinculados a la mercancía, la producción y la comercialización siempre ocupan un lugar en el espacio. Y es ese lugar en el espacio el que debe estar controlado. El que toma a su cargo el control del territorio es el Estado. Lo controla a través de los mecanismos de coacción, a través del ejército, pero también a través del derecho. El derecho respaldado por la fuerza, por la coacción. Si no cumplís, si no cumplen con las leyes, los agentes son detenidos por las fuerzas coactivas del Estado. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué ocurre con la corona española? La corona española viene de este largo proceso que es la expulsión de los musulmanes, ¿sí?, de la península ibérica, que va a terminar en la recuperación de Granada. ¿No es cierto? ¿Se entiende esto? Tiene entonces una particularidad que la vincula estrechamente, ¿no?, con la religión católica y con el mundo medieval. La corona de Castilla se piensa depositaria de esto que había caracterizado el mundo cristiano,
que era la cruzada contra el infiel, la guerra contra el mundo musulmán y la recuperación de los territorios sagrados para el cristianismo. Y había vinculado, ¿no es cierto? Esto hace que el noble español, ¿no es cierto?, sea el hidalgo que ha participado, que participa, ¿sí?, que ha participado o participa, ¿sí?, en las guerras de defensa de la cristiandad. ¿Me entienden esto? Que eran para estos sujetos, soldados, nobles, al mismo tiempo una oportunidad económica, porque se hacían ricos, ¿no es cierto?, con el botín. Y se hacían nobles a través de la guerra. ¿Me entienden esto? Este espíritu de cruzada anima la colonización de América, porque la colonización de América tiene como legitimidad, se hace legítima a través de una bula papal muy famosa, ¿sí?, que otorga el territorio de América a la corona española a cambio de la cristianización de la población americana. Puede ser, ¿no es cierto? Yo conozco mucha gente que hace loas, no mucha, algunas, ¿sí? Pero bueno, esto de un lado. Del otro lado está la otra figura central en el mundo medieval, que es el imperio. Yo les decía que el imperio, ¿sí?, no era un estado imperialista, sino el imperio en el mundo medieval es la unificación de toda la cristiandad bajo una sola corona. La unificación política, civil de la cristiandad. Una sola religión, un solo monarca. Eso es el imperio. ¿Me entienden esto? Miriam pregunta, eso no entendía, ¿por qué un italiano responde a la corona española? En términos estrictos no responde a en términos estrictos, los italianos no responden a la corona española, se asocian a ella. Y esto incluye a Colón. Que además era genovés. ¿No es cierto? O sea que en términos generales, no importa la lealtad estatal, ¿no es cierto? Colón, ustedes saben, este, recibe la empresa de Colón debería ser, yo la debería analizar en particular, ¿no es cierto? Pero nos llevaría un cierto tiempo.
Y la empresa de Colón en este, Castilla ya es financiada en parte por capitalistas genoveses. Los capitalistas genoveses consideran, podemos pensarlo así, los capitalistas genoveses no están interesados en gastar en el gasto del capital en términos de medios de coacción. Le interesa el beneficio que se puede obtener de una empresa. Colón está interesado en algo que le otorga la corona a través de las famosas capitulaciones, que son derechos hereditarios sobre las posesiones que él descubre, este, a cambio de una tributación a la corona. ¿Me entienden esto? La corona ve en la aventura de Colón la posibilidad de expandirse hacia el este, lo que además de ser una cuestión militar, ¿sí?, es también una cuestión en la que ven un beneficio no en términos capitalistas, sino en términos de la tributación que puede recibir el Estado a través de las operaciones de los comerciantes en especias. ¿Me entienden esto? Así que vamos a definir, para evitar muchas complejidades, vamos a ser más esquemáticos. Y vamos a retener de toda esta madeja de intereses, ¿sí?, los intereses políticos de la corona. Los intereses políticos de la corona están vinculados a su expansión. Su expansión tanto, en tanto agentes de la cristiandad como en tanto posibles herederos de esta idea medieval que es el imperio. En ambos casos, lo que importa a la corona, ¿sí?, es la expansión territorial. Obviamente, ¿sí?, hay no pocos agentes dentro de la administración española que piensan en el enorme negocio que es encontrar la vía, el trayecto marítimo hacia las Molucas, hacia las islas de las Especias, y por lo tanto ganar de mano al imperio portugués. Pero esto lo vamos a hablar después, ¿sí? Lo que ocurre con los portugueses lo vamos a hablar después, ¿sí? Y lo que ocurre con la expansión portuguesa hacia el oriente. A ver, este,
la unificación de la corona no ha generado para España un territorio pequeño. ¿Qué ocurre respecto del territorio? ¿Sí? Este, en esta lucha por la cual los estados se centralizan y surgen unidades políticas como la corona francesa, la corona española, la corona inglesa y una que ya no tenemos, que va a ser desarmada, ¿no? Luego de las guerras de la religión, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. La lucha entre en el sistema interestatal por el predominio, es decir, en definitiva, el control del territorio, ¿sí? Tiene como escenario, en primer término, Europa. ¿No es cierto? Todos están pensando en primer término en hacerse fuertes en Europa. Pero el descubrimiento, colonización y control de territorios extraeuropeos les da a estas coronas que están conformándose un mayor poder que otras. Un mayor poder generado a través del tributo y que se transforma en riqueza monetaria que puede ser transformada entonces en ejércitos más poderosos. ¿Me entienden esto? El comercio acá, ¿sí? Es poder estatal en la medida en que el comercio genere riqueza que se transforma en ejércitos, en flotas, ¿no es cierto?, con la cual competir por el escenario europeo. Conforme el proceso de guerra vaya avanzando, la guerra también se va a desplazar del escenario europeo al escenario extraeuropeo. Y vamos a tener, ¿sí?, que con posterioridad a lo que estamos viendo, el siglo XVI, se va a pelear por el mar, porque el mar es el acceso a las colonias, ¿sí? Se va a poder pelear por el mar y las colonias, se va a poder pelear por las rutas, porque esas rutas son vistas, esas rutas y esas colonias son vistas como la clave del poder de los estados. Y España se va a conformar entonces en el estado más grande que el resto, pero el poder del resto de los estados, ¿sí?, no es en lo absoluto despreciable si operan en conjunto, que es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con las guerras del siglo de 1600. Esto es el panorama, ¿no es cierto? Esta es la complejidad del sistema interestatal. Entonces retengamos esto. El control, ¿sí?, esta agencia que se forma, que es la corona española, busca expandirse territorialmente. Y sus consideraciones, las consideraciones de esta expansión territorial no son tanto económicas como de un lado religiosas y del otro lado políticas. En parte porque la religión está articulada con la política.
¿Me entienden esto? Entonces, a partir de esta transformación de una expansión territorial en expansión religiosa, puede ser legitimada la expansión territorial. Y entonces la expansión territorial se vuelve, la expansión religiosa se vuelve política. ¿Me entienden esto? Lo que está ausente de estas consideraciones son las consideraciones puramente económicas, ¿sí? Porque realmente para la corona castellana, esto es lo que va a terminar demostrando la historia, la expansión colonial no es un buen negocio. Es un buen negocio para los genoveses, no es un buen negocio para la corona de Castilla. De allí que los españoles piensen a los genoveses, esto es algo que van a encontrar en el texto que les dejo, una observación, ¿sí?, de un castellano, un habitante de Castilla, que dice que para los genoveses, ¿sí?, España son sus Indias. ¿Me entienden? Porque de la misma forma que España logró su riqueza a través del saqueo de las Indias, ¿sí?, entienden todos a qué le llamo Indias, ¿no es cierto? A América, ¿sí? Génova logra su riqueza saqueando a España, conquistando y saqueando a España. ¿Me entienden esto? Entonces tenemos dos agencias de diferentes naciones. Una se encarga del control del territorio, pero piensa en la expansión territorial, y la otra se encarga de las operaciones comerciales y de la rentabilidad económica, ¿sí?, pero piensa en su propia capitalización, en la expansión de su propio capital. ¿Me entienden esto? Estas dos agencias entonces, ¿no?, forman, constituyen el régimen de acumulación genovés. Y la estrategia de acumulación genovesa, ¿sí?, es lo que hemos estado viendo, ¿sí? Perdón, una cosita más. Esto que es esta transformación, les he enfatizado en el texto este carácter de espíritu de cruzada del primer periodo de expansión territorial, ¿sí? La agencia castellana busca, la agencia estatal, busca expandirse en el territorio, los agentes buscan la conquista, ¿sí?, en continuidad con la empresa de la cruzada medieval, ¿sí? Y la estrategia es la expansión y consolidación de estas redes comerciales, primero en España, primero hispano-genovesas, ¿sí?, y luego ahora globales por la inclusión de América. Y estas redes incluyen el transporte, la venta, a veces la producción de las mercancías españolas, de las mercancías europeas destinadas a América e incluso hasta Filipinas.
¿Me entienden esto? Esta es la estrategia fundamental. Ahora, ustedes para explicar estas estrategias fundamentales deben entender qué eran las redes genovesas. ¿Se entiende? ¿Entienden esto? Muy bien. Nos retiramos todos con Miriam porque ya es hora, creo. Ya es hora, ¿no? Sí, 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 es hora. Llegué justo de todos modos hasta donde quería llegar. Si no tienen preguntas, ¿sí? Les deseo un hermoso fin de semana, ¿sí? Les repito que los parciales van a estar corregidos para la semana que viene. Abríguense mucho, dice Miriam, tiene razón porque dicen que va a haber heladas, nieve. Maximiliano tiene una consulta, te escucho Maximiliano, o te leo Maximiliano, como vos digas. A Maximiliano me hace una pregunta muy importante, porque tengo todo esto muy desordenado. Así que tengo las clases muy desordenadas, ¿no? Sin querer me mandé un flor de lío, así que luego se las organizo. ¿Sí? Este fin de semana voy a aprovechar para organizarles todo, porque también la bibliografía está desorganizada. Y de paso ya les remito el programa. Claro, pero hemos colocado todo en la unidad 1, ¿sí? Y son únicamente las cuatro primeras clases de la unidad 1. El resto, salvo las tres últimas, pertenecen a la unidad 2. No, todavía cuando volvamos del receso va a haber segundo parcial. ¿Sí? Que va a ser más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Así que antes de irnos al receso, yo les voy a decir cómo va a ser el segundo parcial. Porque no vamos a incorporar toda la bibliografía para el segundo parcial. Lo voy a cortar antes de terminar el programa. Bien. ¿Listo, chicos? Entonces, chao entonces a todos. Buen fin de semana, cuídense, sigan el consejo de Miriam, salgan abrigados, no tomen frío, bueno, cuídense, qué sé yo. Y nos vemos el lunes tempranito. Chao a todos entonces.